Una clase nueva de matemáticas por acá, muy feliz de estar con ustedes y como les comenté previamente, vamos a estar hablando sobre el perímetro y las áreas. Esto está relacionado con el componente espacial métrico y todo lo que nos rodea, todo lo que está a nuestro alrededor, que puede ser medible, al final ocupa un espacio. Y nosotros ya previamente utilizamos unidades de longitud, unidades de volumen, y aquí en este momento vamos a hablar de unidades de área. ¿Qué significa eso de unidades de área? ¿Cómo podemos relacionarlo directamente? Y entonces acá los perímetros y las áreas, primero tenemos que comprender el concepto geométrico. ¿Qué es eso? Para poder después relacionarlo con la vida cotidiana. Y vamos a calcular el día de hoy el área y el perímetro de figuras geométricas. Entonces, en el fondo, para poder relacionar la geometría con nuestro día a día, chicos, atención a esto porque para poder relacionar la matemática en general a nuestro día a día, es necesario previamente conocer esos conceptos matemáticos que están involucrados. Entonces, ¿qué es el perímetro y qué es el área? Nosotros vamos a ir un momentito a chequear un mapa. Por ejemplo, acá está el mapa donde estaría el parque principal de Santa Rosa de Osos. Yo allí busqué un municipio en el mapa y yo te invito, ahorita lo vamos a hacer aquí en vivo, yo te invito a que busques el municipio donde tú te encuentras y vas a ver cómo se calcularía el perímetro en tal caso de allí con la herramienta directa del mapa, ¿ok? Pero cuando hablamos del parque principal, mira que le vamos a hacer un zoom solamente al parque principal, ocupa una superficie, chicos, y miren que con el mismo mapa nosotros podemos chequear ¿cuál es esa distancia que estaría en el borde? Imagínate entonces que tú te ubicas en una esquina del parque principal del municipio donde tú vives, ¿ok? Ubícate en una esquina, listo. Y empiezas a caminar por el borde del parque. Caminar por el borde es una distancia. Estás midiendo, por ejemplo, 1 metro, 2 metros. Cada vez que tú vas caminando, vas midiendo una distancia. Entonces, para la figura geométrica que tú tengas, el perímetro es la distancia que hay en el borde de toda la figura. Por eso a veces en otro contexto dicen que vamos a cubrir o a custodiar el perímetro de una superficie en específico. Es cuidar el borde de la figura, el perímetro. Entonces, técnicamente, para nosotros en matemáticas sería una operación muy sencilla. La primera operación matemática que todos conocemos, que sería la suma. ¿Por qué? Porque al final, si yo quiero saber la distancia total, el perímetro sería simplemente ver cuánto se camina desde aquí, por ejemplo, hasta acá, o por ejemplo, de aquí hasta acá, no importa el orden. Uno puede caminar totalmente de aquí a acá, después viene hasta aquí, después sube y las 4 distancias las sumamos. Ejemplo, imagínate que yo te dijera a ti, mira, hicimos la medición y desde aquí tenemos 50 metros de longitud en el parque principal. Esto es un ejemplo, ¿ok? Y por este lado tenemos 35 metros de longitud, por este lado tenemos 55 metros y por este lado tenemos por allí 40 metros de longitud. ¿Qué distancia total tú estarías, en este caso, caminando, recorriendo? Eso sería el perímetro. Entonces, cada vez que tú necesites, atención a esto, cada vez que tú necesites saber la longitud del borde de una figura, tú sabes que necesitas calcular es el perímetro de ella. Ahora, ¿qué significa el área? Ahí te lo dejo 50, 35, 40 y 55 para que sumemos en casa y sepas cuál es la distancia total. ¿Qué significa el área? Ahora imagínate que a ese parque la alcaldía va a cambiar el piso de todo el parque, completito, completito. El piso tiene ya aproximadamente unos bastantes añitos y decidieron colocar un presupuesto para remodelar el parque y cambiar todo el piso, completo. Entonces resulta que el piso está, por así decirlo, cubriendo la superficie del parque. Entonces el área que ocupa, por así decirlo, el piso que nosotros estamos tocando, ese plano, es básicamente lo que se conoce como el área. Entonces el área es el relleno de esa figura.
Básicamente, si lo pintamos de azul, todo lo que está pintado de azul es el área y es la superficie, que es lo que nosotros vamos a cubrir en ese caso, sustituyendo el suelo que se va a hacer en ese parque principal. En casa, cuando pintamos una pared completa, pintamos la superficie de la pared. Cuando en casa queremos colocar un piso nuevo, cuando queremos, por ejemplo, colocar zócalos. Si quisiéramos colocar zócalos en la habitación completa, zócalos es perímetro o área. Pregúntate eso. Zócalos, lo que protege a la pared en la base, que cuando se toca el piso, esa figura, por así decirlo, esa tira recta, ese sería el zócalo. Y mira que para poder colocarlo, tú necesitas ponerlo alrededor de toda la pared en la habitación, en ese caso. Y tú dices, bueno, yo no estoy tapando el piso. Es algo que hace el borde de la figura. Por eso los zócalos se mide en distancias, pero lo que serían las cerámicas, en tal caso del suelo, está tapando una superficie. Y por eso es importante diferenciar qué rayos es perímetro y qué es áreas. Entonces, atención acá. Cuando queremos un perímetro, ahorita te invito a que luego de la pausa nos llames por teléfono para que hagamos esto juntos. El perímetro básicamente sería aquí tomar las medidas de la figura y hacer la sumatoria. Entonces mira, por ejemplo, tenemos esta figura, tú puedes contar cuántos lados tiene. Mira que aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 lados. Por ser 5 lados se le conoce como pentágono. Y mira que si quiero el perímetro es la suma de los 5 lados. En este caso pareciera ser un rombo, pero es un cuadrado que está rotado 45 grados y mira que nos está diciendo que todos miden 9 centímetros y podemos calcular el perímetro. Este otro de acá es otro pentágono. La diferencia de este pentágono con el inicial es que este tiene todos sus lados iguales y este no. En geometría se le conoce a ese que tiene todos los lados iguales como un polígono regular de 5 lados y si tú quieres el perímetro es sumar todo el borde. Entonces ahorita luego de la pausa te invito a que nos llames por teléfono y hagamos la suma aquí y hagamos las cuentas. ¿Listo? Ahora, por así decirlo, la figura va a ir cambiando, va a ir aumentando el nivel de dificultad, pero lo más importante es que vamos a sumar al final todo el borde. Y más adelante, campeones, se empieza a aumentar aún más el nivel porque se le puede colocar superficies que tienen curvas. ¿Cómo se puede medir técnicamente una distancia que sea una curva? Tú te imaginas el círculo central del campo de fútbol. Por ejemplo, ¿cuánta pintura hay que utilizar? ¿Cuál es la distancia que hay que cubrir, ¿okay?, para poder pintar el círculo central? Básicamente, ese círculo central completo está necesitando una cantidad de distancia que se está cubriendo y a eso más adelante se pueden calcular también. Ahora bien, cuando hablamos de perímetros, yo quisiera que el día de hoy veamos una situación que en casa puede fácilmente suceder. Y estos ejercicios los vamos a ir respondiendo poco a poco. Lo importante, chicos, es el análisis. Lo importante es la interpretación. Campeones, ustedes son inteligentes. Ustedes saben qué es lo que tienen que hacer y conocen las operaciones matemáticas. Ya luego de leer, una cosa es leer y otra cosa es interpretar lo que nosotros estamos leyendo. Entonces, en ese caso, cada vez que se te presente una situación, lo que más importa aquí es la interpretación para saber si lo que requerimos es calcular, hacer una suma, una resta, una multiplicación, una división, y esto conecta de cierta manera con geometría. Vamos a ver. Doña Dora quiere decorar un pastel que hizo con cinta de seda a sus alrededores. ¿Ok? Quiere decorar el pastel con cinta de seda en el alrededor, por así decirlo. Si el pastel es rectangular y tiene un lado que mide 15 centímetros y otro que mide 45 centímetros, ¿cuántos centímetros de cinta va a necesitar en total? Si cada centímetro de cinta cuesta 50 pesos, ¿cuánto dinero necesita para comprar la cinta? Chicos en casa, ¿quién no come torta en su cumpleaños? Todos comemos torta en el cumpleaños, ¿sí o no? Entonces resulta que la decoradora y la persona que hace las tortas, en ese caso, dice, ven acá, yo necesito comprar cinta, pero para que no me falte y no me sobre mucho, tengo que medir. Ahora te pregunto yo lo siguiente. ¿Ella quiere cubrir una superficie completa en la torta? ¿Una superficie completa? ¿Va a decorar la torta, la superficie completa con alguna fruta o va a colocar alguna crema en toda la superficie?
Mira que va a colocar una cinta alrededor. Y colocar una cinta alrededor, ¿qué te dice a ti eso en matemáticas? ¿Qué es perímetro o área? Ah, exactamente, es perímetro. ¿Por qué? Porque técnicamente es el borde. Y si tú quisieras saber cuánta cinta vas a comprar, uno dice en la vida cotidiana, pues déjame sumar esto más esto más esto más esto. Se suma todo el borde de la figura y eso es lo que se conoce en matemática como perímetro y mira que está relacionado en la vida cotidiana. Ahora, ¿cuántos centímetros de cinta va a necesitar? Pues esta señora básicamente lo que está teniendo acá es una torta, ¿ok? Vean por favor, si yo tengo aquí esta torta, que esto mide, por ejemplo, 15 centímetros y esto a lo largo mide 45 centímetros, la unidad completa va a ser en centímetros. Este de acá también va a medir 15 porque es una torta rectangular, ¿ok? Vamos a asumir que el dibujo que acabamos de hacer es un rectángulo. Entonces, al ser rectangular, este que mide 15, este también, y el que está en la parte de arriba tiene que medir en ese caso 45 porque tienen que ser del mismo tamaño para que pueda ser rectangular. Entonces, ¿cuánto sumaría todo esto? Tú podrías ir haciendo la suma poco a poco. Observa, 15 más 45, haces la suma y te daría 60. Después a eso le sumas otros 15 y después le sumas otros 45. Pero recuerda que una de las propiedades de la suma, de la adición, es que no importa el orden como tú lo hagas. Puedes agrupar también, puedes asociar. Entonces, atención a esto, campeones. Tú podrías, si quieres, 15 más 15, hasta este momento tienes 30. Y a esos 30 le vamos a sumar 45 más 45, que serían 90. Y mira que 30, cuando le sumamos 90, es mucho más sencillo. 90 más 30, piensa en 9 más 3. 9, agrégale 3, son 12. Es decir, que 90 más 30 es el 12 con un 0. 90 más 30 es 120. Resulta que ella, doña Dora, necesita para poder decorar, aquí vamos a hacer la conclusión, requiere o necesita, ¿ok? Vamos a colocar acá, un momentito, más arribita. Ella requiere, ¿de acuerdo? ¿Requiere cuánto? 120 centímetros de cinta. Y eso queda perfecto, ¿ok? Entonces, ella necesita saber cuánto dinero va a invertir allí. Resulta que cada centímetro, el ejercicio dice, cada centímetro de cinta cuesta 50 pesos. Y tú tienes 120 centímetros de cinta. ¿Qué operación matemática a ti te sirve para resolver esto? Esa es la cuestión. Entonces, ¿qué haces tú? Bueno, si en un centímetro es 50, 2 centímetros son otros 50, 3 centímetros otros 50, te estás dando cuenta que estás sumando varias veces la misma cantidad. Eso es multiplicación. Entonces, si nosotros multiplicamos acá 120 por los 50 que vale cada uno, porque es 120 por 50, 120 centímetros en total y cada uno vale 50, el resultado de la multiplicación sabemos cuánto dinero va a invertir. Entonces, en ese caso, tú dices, ok, mira que el perímetro fue una suma y ya en esa situación, para saber cuánto dinero tú vas a pagar, tú dices, ahora la multiplicación me resuelve esto. Entonces, chicos en casa, recuerden por favor eso. Una cosa es leer, otra es muy diferente, es interpretar lo que leemos. Y además, la matemática está allí para permitirnos herramientas para resolver situaciones y establecer conclusiones. Y tú eres el que decides cuál es la operación que te ayuda. Te voy a dar un trucazo. Mira que aquí hay dos números que terminan en 0. Y los dos tienen 0. Olvídate un momento de estos dos ceros y multiplica 12 por 5. Mira esto. Si tú multiplicas 12 por 5 rapidito, sería 5 por 2, 10, vas llevando 1, 5 por 1, 5 y con lo que llevas 6. Entonces, 12 por 5 es 60. Pero ¿te acuerdas que esto tenía dos ceros acá? Cuando es una multiplicación, muchachos, tú puedes ignorar esos ceros, colocas el resultado, que en ese caso sería 60, y colocas los dos ceros que están acá y le agregas luego el 60. Mira que aquí está básicamente el 60 con los dos ceros de la multiplicación y de esa manera puedes, entre comillas, ahorrar tiempo ya cuando manejas las operaciones matemáticas. Entonces, 120 por 50, 12 por 5 es 60 y le pongo los dos ceros porque tiene dos ceros. Si tuviera más ceros, le agrego muchos más ceros. Ahora bien, mira que el resultado de la multiplicación fue 6.000. ¿Qué significa ese 6.000? ¿Te acuerdas que estábamos buscando cuánto dinero necesita para comprar la cinta? Bueno, entonces ella requiere 120 centímetros
Y el dinero que requiere en ese caso son 6.000 pesos. Entonces, con 6.000 pesos compra la cinta que requiere para poder adornar su torta. Entonces, mira cómo en la vida cotidiana esto está conectado, ¿vale? Ahora bien, vámonos a pensar qué es el área. ¿Qué es eso del área? Que es básicamente por qué es tan diferente con el perímetro. ¿Por qué el área, entre comillas, hay unas fórmulas para calcular la superficie de ciertas figuras? Vente para acá conmigo. Resulta que yo te voy a invitar a que en casa busques una hoja, ¿ok? Busques una hojita, busques, por así decirlo, lápiz, borrador, lo tengas allá a la mano. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a construir un rectángulo en casa, ¿ok? Conmigo. El rectángulo puede ser del tamaño que tú quieras, ¿ok? El rectángulo puede ser del tamaño que tú quieras. Yo lo voy a hacer en esta oportunidad de 10 centímetros por 10 centímetros, ¿ok? Entonces, ¿qué te invito yo? Vas a trazar una primera línea de 10 centímetros y luego vamos a crear otras 3 figuras, porque al final es un cuadrado, es un rectángulo de lados iguales. Mira que un cuadrado al final es un rectángulo que la base y la altura miden lo mismo. No es que sean dos figuras totalmente diferentes. Un cuadrado está conectado con un rectángulo, ¿sí o no? Entonces, mira, vamos a trazar una línea inicial, ¿ok? Que va a medir 10 centímetros y al momento de trazar la línea, yo te sugiero que hagas unas marquitas de una vez, unas marquitas, cada numerito que tengas allí, cada centímetro. Mira que estamos colocando acá nuestros separadores, por así decirlo. Ven acá para que veas. Mira que trazamos la línea entonces de 10 centímetros y en cada numerito de las reglas hicimos una marca para poder ahorita construir lo que es la unidad de centímetros cuadrados. Ahora bien, vamos a trazar entonces aquí de forma perpendicular, lo más perpendicular posible, que sean 90 grados, porque recuerda que un cuadrado forma ángulos de 90 grados y hacemos lo mismo, ¿ok? Hacemos lo mismo, trazamos la línea y marcamos, por así decirlo, los cuadritos, las lineecitas en cada numerito. Volvemos a rotar y volvemos a trazar nuestros 10 centímetros, muchachos, para formar nuestro cuadrado. Volvemos a trazar nuestros 10 centímetros y allí marcamos 1, en el 2, en el 3. ¿Qué vamos a hacer? Chicos, en este caso lo que estamos construyendo es una unidad cuadrada, ¿ok? Donde vamos a trazar después otras líneas más chiquititas por dentro. Mira que aquí trazamos otra vez nuestros 10 centímetros. Tú te vas a dar cuenta que el dibujo quedó bien y están bien los ángulos cuando la última de las líneas te dé de 10 centímetros exactos, ¿ok? Entonces tienes que tener cuidado con el ángulo de inclinación. Y esto básicamente, cuando las marcas que estamos haciendo, campeones, es para trazar una cuadrícula de puros centímetros. ¿De acuerdo? Entonces mira, vamos a hacer esto rapidito. Observa que va a trazar 10 líneas así, justo en las marcas que ya hicimos previamente. Van a hacer conmigo esto en casa, justo con las marcas que hicimos previamente. Atención que estamos creando entonces una unidad de centímetros cuadrados para saber cuánta superficie ocupa. Y ahorita te voy a mostrar más o menos cuánto sería un metro cuadrado, porque al final hay que entender qué significa eso de centímetro cuadrado y metro cuadrado. Entonces mira, después de que trazas el cuadrado completo, la idea, campeones, es hacer esto. Trazamos nuestras primeras líneas en un sentido, ¿ok? Trazamos nuestras primeras líneas en un sentido y luego las vamos a trazar en el otro sentido. Y te vas a percatar que vas a tener muchos cuadritos, ¿de acuerdo? Demasiados cuadritos. Entonces acá la pregunta de los 100 millones es, ¿cuántos cuadritos estamos creando? Porque la superficie se mide en cuadritos. ¿No has escuchado unidades cuadradas? El área, la superficie, muchachos, son unidades cuadradas y en ese caso es porque tú estás cubriendo un plano, estás cubriendo la superficie. Por eso la diferencia con respecto a lo que es el perímetro. Miren, ya terminé aquí contigo. Aquí está nuestro cuadrado completo que nosotros podríamos saber cuánto ocupa, sí o sí, cada uno de esos pedacitos de superficie, ¿ok? Entonces tú dices, bueno, si tú pintas uno de esos cuadritos, ¿cuánta superficie estás coloreando? Observa que fue la medición de 1 centímetro por cada lado. Por ser 1 centímetro por cada lado, tú dices, bueno, al final es un cuadrado de 1 centímetro por 1 centímetro.
Por eso ese cuadrito, el tamaño de ese cuadrito es de 1 centímetro cuadrado. Y yo le voy a pedir el favor acá a los chicos de producción que me alcancen por favor un cuadrado que se utiliza acá blanco, que lo estoy viendo por acá, allí en el estudio, que ese cuadrado en particular tiene unas medidas muy espectaculares para que los chicos en casa entiendan la diferencia de qué es 1 metro cuadrado y 1 centímetro cuadrado. Vengo por acá, wow, muy bien, vean esto. ¿Ustedes están viendo el tamaño de este cuadrado que está aquí? Bueno chicos, atención, este cuadrado blanco, los chicos de producción lo utilizan para configurar, ellos hacen esas cosas y se ve súper interesante y yo me quedo como que, wow, ¿qué están haciendo? Están como configurando, si no me equivoco, los colores de la cámara, porque al final el blanco es lo que lo permite. Pero miren el tamaño de esto. Y comparemos, por favor, con el tamaño de este que acabo de crear. Vean, por favor, atención aquí, muchachones. Observen este cuadrito chiquitico que yo tengo acá, ¿ok? Este cuadrito chiquitico que está aquí es 1 centímetro cuadrado. 1. Y este que tengo aquí grande de icopor es de 1 metro cuadrado. Porque si yo lo mido, la distancia es 1 metro por 1 metro. Ahora te pregunto yo, ¿qué es más grande? ¿1 metro cuadrado o 1 centímetro cuadrado? Entonces ahí te das cuenta de qué es lo que significa y el poder de la unidad. La unidad tiene un poder impresionante para poder colocar una escala. Vean que si nosotros quisiéramos llenar de cuadritos chiquitos de esto, todo ese cuadrado completo necesitas muchísimos. ¿Cierto o falso? Necesitas demasiados. Entonces allí esto es lo que ocuparías con 1 centímetro cuadrado, mientras que esto es lo que ocupas con 1 metro cuadrado. Por eso es que cuando nosotros vamos a comprar un terreno, cuando ya estamos grandes y vamos a ver el área de la casa, porque mira, la casa tiene 78 metros cuadrados. Bueno, ¿y cuánto es eso? Bueno, imagínate colocar en el piso puras piezas de esta para saber exactamente cuántas de estas necesitas para cubrir toda la superficie del piso que está en la casa que tú estás teniendo. Ahora imagínate llenar el piso de la casa con cuadritos de esto. ¿Tú te imaginas? De este tamaño. No vas a terminar nunca. Por eso es importante técnicamente saber qué significa la unidad de área. En este caso serían centímetros cuadrados, este es 1 centímetro cuadrado y todo esto que está aquí serían metros cuadrados. Entonces, campeones en casa, espero que haya quedado claro la diferencia entre perímetro y área. Perímetro, el borde de la figura. El área, la superficie que ocupa esa figura. Es importantísimo que tengamos la diferencia y ya con la matemática podemos tener estrategias y para eso existen las fórmulas, para calcular de forma exacta los valores de la superficie por medio de esas expresiones que nos permiten resolver para no tener que llenarlas de cuadritos de este tamaño o cuadritos como los que vimos ahorita. Vamos a una pequeña pausa, un recreo con Dinamite y ya regresamos con nuestra mega clase de matemáticas. No te vayas. ¡Hey, los niños melos y las niñas melas! Siempre súper matemáticos. Hoy, perímetros y áreas. Perímetros y áreas son muy diferentes, pero aquí mostramos unos referentes para que le lleven conocimiento a las mentes y sean de cada cosa más conscientes. El perímetro mide con gran precisión una superficie por alrededor. Si fuera una finca, el perímetro se acerca, midiendo por toda la zona de la cerca. En cambio, el área es lo que está por dentro. Hay que ubicar bien el epicentro y de acuerdo a la forma de la figura en cuestión, con una fórmula realizas medición. Regresamos acá con nuestra clase de matemáticas y el día de hoy tenemos una videollamada con Johan. Hola Johan, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo va, campeón? Por aquí le damos la bienvenida a Johan. Esperamos que estés súper bien. ¿Qué tal te va el día de hoy? Bien. Qué bueno, me alegra mucho. Johan, ¿desde dónde nos estás llamando? Desde Itagüí. Desde Itagüí, súper bien. Johan, ¿y qué edad tienes?
9 años. 9 años. ¿Y en dónde estudias? En la Sucre. Ah, en el Antonio José de Sucre. Sí, señor. Excelente. Y bueno, ¿y cómo te va en clase? ¿Qué tal hasta ahora la experiencia? Bien. Qué bueno. Mira, Johan, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Tú tienes cara como que te gusta hacer deportes, ¿o no? Sí. Sí. A ver si la pego. ¿Tienes cara de jugar fútbol? Sí, señor. Ah, mira, ¿y cuándo practicas y qué posición juegas? Eh, yo juego de volante. Volante. Ah, súper bien. O sea, tú eres el man de los pases. El que hace los pases para que el otro meta el gol. Sí, señor. Mira, y en tu tiempo libre, aparte del deporte, ¿qué te gusta hacer? Cuéntanos, te escuchamos. Patinaje. Patinaje. ¿Y qué tal te va con eso? ¿Pero en línea o patinaje de las ruedas estas que son así como en forma de cuadrado? ¿O cómo es el patín? ¿Cómo es el patín? Las ruedas con forma de círculo. Ah, qué bien. Mira, ¿y qué tal te va con...? A mí se me complica muchísimo patinar así. ¿Y el equilibrio qué tal? ¿Cómo aprendiste? Mi hermana me enseñó. ¿Y qué tal fue la experiencia? ¿Te costó mucho o el equilibrio lo tomaste rapidito? Me gustó mucho. No, qué bueno, me alegra bastante. Mira, básicamente ahí con los patines se pueden hacer muchas cosas con matemáticas más adelante, ¿viste? Sí, señor. Pero ya más adelante, ahorita no, pero te voy comentando de qué forma son las ruedas de los patines. Circulares. Circulares. Y con los patines puedes recorrer distancias. Sí. Entonces, dependiendo de la distancia que recorres con los patines, más adelante, campeón, no podríamos de casualidad saber cuántas vueltas habrá dado la rueda. Más adelante, eso no es ahorita que lo vamos a hacer, por nada del mundo, pero lo podemos ir pensando, ¿sí o no? Sí. Porque la rueda no queda fija o van girando. ¿Qué te parece a ti? Las ruedas de los patines. Mira, Johan, una pregunta. ¿Qué te pareció la clase de hoy? Muy chévere. ¿Sí comprendiste la diferencia entre perímetro y área? La diferencia, por así decirlo, de qué mide uno y qué mide el otro. Sí. Bueno, espero que te haya gustado la clase, papá. Mira, algún mensaje que quieras dejarle a alguien, algún saludo. Cuéntanos. Saludos a toda mi familia. Genial. Mira, te mandamos un abrazo gigante. Estamos muy contentos de que estés ahí con nosotros, ¿ok? Que estés conectado siempre con el programa. Te mandamos un abrazo enorme y quédate ahí pendiente que seguimos acá con el programa, ¿de acuerdo? Bueno, señor. Listo. Chao, Johan, que te vaya súper bien. Chao. Súper. Bueno, muchachos, atención allí en casa porque cuando nosotros quisiéramos calcular el área de una figura, lo que estamos haciendo es calculando cuántos cuadritos hay realmente allí. Entonces, acá porque trabajamos con centímetros. Entonces, si nosotros quisiéramos saber cuántos cuadritos hay acá, ¿qué operación matemática vamos a hacer? Entonces, tú puedes contar uno a uno, ¿sí o no? Tú puedes hacer, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y puedes seguir en la siguiente fila, 11, 12, 13, 14. Tú puedes contar uno a uno. Pero tú te imaginas hacer eso en un dibujo, en una figura muy grande. Perdemos mucho tiempo. Entonces, ¿qué se hace? En la matemática se utilizan operaciones para poder resolver las cosas rápido. Si tú tienes 10 cuadritos en esta dirección y te das cuenta que en esta dirección tienes otros 10 cuadritos, la cantidad total es 10 por 10. ¿Tú sabes por qué? Porque básicamente lo que estamos haciendo es sumando 10 más 10 más 10 más 10 más 10, un total de 10 veces. Entonces mira que acá tenemos 100 cuadritos, lo voy a anotar, mira, tenemos 100
cuadritos, ya lo vas a ver. Tenemos 100 cuadritos allí, que esos 100 cuadritos lo que significa es que tenemos 100 cuadritos que cada uno mide 1 centímetro cuadrado. Entonces, este cuadrado completo tiene una superficie de 100 centímetros cuadrados. Ahora mira lo que vamos a hacer en este caso. Te invito a que si quieres puedes hacer otro igual para que no vayas a rayar este, pero yo aquí en vivo vamos a trazar este así a la mitad, ¿ok? Miren que voy a trazar en diagonal. ¿Ustedes de casualidad han comido sándwiches por la mañana? ¿Cómo comes más? Si picas el sándwich vertical, ¿ok? Si lo picas así o si lo picas técnicamente en diagonal. ¿Tú te has preguntado eso de casualidad? Yo a veces cuando veo el sándwich que se sirve y está picado como en triangulitos, uno piensa que está comiendo más. Pero es que técnicamente uno puede preguntarse esto. Atención, imaginemos que este es el pan para el sándwich. ¿Ok? Este es el pan para el sándwich. Si lo picamos verticalmente, lo estamos dividiendo en dos partes iguales. ¿Sí o no? Si lo picamos verticalmente son dos partes iguales. Y si lo pico en diagonal, también son dos partes iguales. Mira que al total lo estamos dividiendo entre dos. Al final, chicos, todo es un factor psicológico para que nosotros con el pensamiento gordito siempre queremos ver lo que sentimos que nos va a llenar más. Pero no importa cómo lo dividas, al final te está comiendo el mismo sándwich. Es el mismo tamaño, es la misma cantidad que si lo divides verticalmente o en diagonal. Entonces mira que si lo dividimos aquí en diagonal, ¿qué estamos creando en este caso? Observa por favor que al dividirlo en diagonal lo que tenemos son dos triángulos, ¿ok? Este de acá completo y este de acá. Y el área que tendría este triángulo de acá y este de acá serían iguales porque lo estamos picando a la mitad, ¿de acuerdo? ¿Qué significa eso? Que si tenemos 100 cuadritos, que eso equivale a 100 centímetros cuadrados, mira que para este triángulo técnicamente lo que tenemos allí es 50 para este y 50 para este porque son por la mitad a dos partes técnicamente iguales. Entonces ya saben que en casa, si dividimos el sándwich vertical o en diagonal, siempre y cuando te comas las dos porciones, tienes el mismo tamaño. Pero si comparas una porción que es rectangular y la otra que es triangular, no importa que las figuras sean diferentes, pueden ocupar la misma área. Entonces allí yo te invito a que puedas hacer el juego y puedas ir creando técnicamente todas estas figuras. Ahora bien, observa que en la regla nosotros tenemos al menos dos unidades de medición, ¿vale? Mira que aquí tenemos lo que serían para nosotros los centímetros, que fueron los que utilizamos arriba, los que están en la parte de arriba, y en la parte de abajo, si volteamos la regla, en la parte de abajo hay otra medición y los números están como más separados. Bueno, chicos, eso significa que es otra escala. De hecho, te invito a que hagas esto. Mira que si colocamos el pulgar en esta dirección y lo ubicamos acá, básicamente es la distancia que hay entre el 0 y el 1, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que esta unidad que está acá se conoce como las pulgadas. Está conectado con el pulgar. Entonces, técnicamente, si nosotros hubiésemos creado el cuadrado con esta unidad de medida, los cuadrados quedan más grandes. Entonces, sigues teniendo superficie que vas cubriendo, pero los cuadrados por quedar más grandes no sería 1 centímetro cuadrado, sino 1 pulgada cuadrada, porque es un cuadrado que sus tamaños son de 1 pulgada. Entonces te voy a dejar un ejercicio reto para ti en casa. Ok, vamos a hacer el análisis y te voy a dejar ese ejercicio reto para que tú puedas establecer la conclusión, lo analices y te invitamos a que lo compartas con nosotros a través del correo electrónico. Esto es como un reto para ti. Tenemos aquí a Marcelo y Camila. Marcelo y Camila se van a casar, ¿ok? Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver un matrimonio con la matemática? Pero y verá. Marcelo y Camila se van a casar y para la decoración de la capilla se va a colocar un hexágono de madera cuyos lados miden 150 centímetros cada uno. Podemos ver aquí la imagen que hasta para las decoraciones, porque la matemática, la simetría, los polígonos hacen que sea algo bonito, algo ameno, representa. Y mira que esto es una decoración y es una figura geométrica y es un hexágono. Tú puedes contar cuántos lados hay, mira. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Hexágono porque tiene 6 lados. Entonces imagínate que o tú te vas a casar o tú colocas una agencia de festejos, de decoración y ofreces este servicio. Tú tienes que saber cuánto te va a costar construir ese elemento de madera para la capilla de esta boda. ¿Cuánto dinero vas a invertir? ¿Me explico? Entonces ahí todo esto tiene que ver con nosotros. Y mira lo que dice. Ok, Marcelo y Camila se van a casar y se va a colocar un hexágono de madera cuyos lados miden 150 centímetros cada uno. Se sabe que el metro lineal de madera vale 25.000 pesos. ¿Ok? Esa madera es una madera especial, una madera que el metro lineal, ¿qué significa el metro lineal? Un metro, recuerda que es aproximadamente para un adulto la distancia que hay entre la punta del dedo y el hombro opuesto. Un metro lineal es, si agarramos un listón de madera, una tira de madera, vale 25.000 pesos cada uno. ¿Cuánto dinero se necesita entonces para construir el hexágono? ¿Qué harías tú? ¿Vas a calcular áreas? ¿Vas a calcular perímetros? ¿Qué operación matemática requieres? Ahí te lo dejo para que lo vayas pensando. Porque al final vas a construir un hexágono. El hexágono necesitas todo el borde. Vas a calcular la distancia de todo el borde entonces. ¿Cuánto vale al final cada metro? ¿Cuántos metros necesitas? Y ahí está la relación. Atención a esto, campeones en casa, que es donde está el paso más importante. El precio, escucha esto, ustedes son inteligentísimos. El precio está en metros. Y la distancia que tenemos acá de la tira de madera del listón nos dicen que es de 150 centímetros. ¿Ok? Pero tú podrías calcular primero todo el hexágono en centímetros. Sería 150 centímetros, te voy a dar el plan de acción. 150 centímetros tiene 6 espacios. Por lo tanto, puedes hacer una suma, 150 más 150, más 150, más 150, más 150, más, si tú quieres, o 150 por 6. Eso te da la distancia completa en centímetros. Pero si tú quieres eso, lo puedes llevar luego a metros. Porque el total, que sería una cantidad de centímetros, ¿cuántos metros serían eso? Y nosotros sabemos que según la cinta métrica, ¿ok? Según el flexómetro, esa cinta métrica, en un metro hay 100 centímetros. Tú puedes decir también que aquí hay 1,5 metros. Es decir, que por cada listón hay 1,5 metros de madera y puedes jugar también con decimales. Entonces, ya que tienes la cuenta, ¿ok? Ya que tienes la cuenta de lo que sería básicamente la distancia total en metros, lo multiplicas por esta cantidad para saber cuánto dinero cuesta este adorno para la boda de Marcelo y Camila. Esto ha sido todo por la clase de hoy. Ahí te dejo ese ejercicio reto. No se vayan porque viene la clase de la profe Carolina y los voy a dejar con una niña muy mela, Estefanía. Chao, chao.